Bueno, vamos allá. En esta explicación nos vamos a meter de lleno en la que es, sin ninguna duda, la cuerda floja más crítica de la medicina moderna. Vamos a diseccionar las herramientas matemáticas exactas que usamos hoy en día para equilibrar dos cosas que suelen chocar entre sí, la seguridad del paciente y la claridad de la imagen. Es un cruce fascinante donde la física de partículas, la percepción humana y, claro está, la inteligencia artificial se encuentran cara a cara. Y este es exactamente el gran dilema. Un problema de alto riesgo que se vive todos los días en los hospitales. Queremos y debemos proteger al paciente minimizando la radiación, ¿verdad? Pero hay un riesgo inherente brutal. Si bajamos la dosis demasiado, la imagen se llena de ruido. Y el problema es que dentro de ese granulado aleatorio podría estar escondiéndose un tumor letal o una pequeña mitrocalcificación. Literalmente es una batalla constante entre garantizar la seguridad a largo plazo y no perder precisión en el diagnóstico inmediato. Así que nuestra hoja de ruta pasa por 5 paradas rápidas. 1. El dilema del ruido médico. 2. Las métricas SNR y CNR. 3. El famoso modelo de Rose. 4. Cómo evaluamos filtros con el PSNR. Y 5. Veremos los algoritmos en la práctica pura y dura. Empezamos con el primer punto, el dilema del ruido médico. Para entender esto, hay que tener muy claro que cualquier imagen médica digital es, en el fondo, el resultado de una pelea constante contra fluctuaciones estadísticas, lo que en física llamamos ruido cuántico. Cuando reducimos la dosis para ser más seguros, básicamente hay menos fotones impactando contra el detector. Y claro, esta escasez dispara exponencialmente ese moteado cuántico. El gran problema no es que la imagen quede fea o un poco borrosa. El problema clínico es que ese ruido puede camuflar por completo una patología sutil. O sea, de nada sirve una dosis ultra baja si la imagen final no nos permite salvar una vida. Pasamos al segundo punto, SNR y CNR, las métricas clave. Y es que, para no depender del simple ojo clínico de cada uno, necesitamos matemáticas objetivas. Aquí entramos en el detalle micro. Es vital separar dos conceptos que a veces se confunden. Por un lado, tenemos el SNR, la relación señal-ruido, que nos dice la fidelidad global de la imagen. Está muy bien para saber si la máquina rinde como debe. Pero ojo, tener un SNR altísimo no garantiza que vayamos a ver un tumor. Ahí entra en juego el CNR, la relación contraste-ruido. Esto evalúa si realmente podemos distinguir dos tejidos que están pegados, como un hígado sano y una lesión. Si el CNL cae por debajo de un umbral, el diagnóstico directamente desaparece. ¿Y cómo calculamos el CNR en la práctica? Pues llevamos las matemáticas a la cuadrícula de píxeles siguiendo unos pasos muy concretos. Primero, marcamos una región de interés, o ROI, dentro de la estructura que queremos analizar. Segundo, ponemos otra ROI en el tejido de fondo para tener una referencia. Tercero, sacamos la señal media de las dos. Y el paso clave, calculamos la desviación estándar del ruido en una zona neutral. Restamos las señales, dividimos por ese ruido y listo, tenemos nuestro CNR. Es una forma sistemática de asegurar que el contraste le gana la batalla al ruido de fondo. Llegamos a la tercera parte, el modelo de Rose. Sabiendo calcular esto, surge una duda razonable. ¿Cuál es el límite del ojo humano? Y aquí entra una base teórica establecida hace décadas por Albert Rose, y este número es absolutamente fascinante. El número 5. El modelo de Rose nos dice que para detectar un objeto sobre un fondo ruidoso con certeza absoluta, sin inventarnos falsos positivos, necesitamos un SNR o un CNR en términos prácticos de al menos 5. Ojo a esto, porque si el cálculo nos da un 4, el cerebro humano empieza a adivinar patrones que sencillamente no existen. Esta elegante fórmula del modelo de Rose relaciona el contraste, el área del objeto y el flujo de fotones, que viene a ser la dosis de radiación. Lo revelador aquí es que no es una relación lineal. Si queremos detectar algo que es la mitad de pequeño, no nos vale con subir un poquito la dosis, hace falta un incremento exponencial. Por eso, en pruebas como la mamografía, donde buscamos microcalcificaciones minúsculas, necesitamos dosis proporcionalmente más altas y una resolución enorme en comparación con una simple radiografía de tórax. Cuarto punto. Evaluación de filtros con PSNR. Teniendo en cuenta ese límite biológico, la ciencia ha tirado de la computación y la inteligencia artificial para arreglar estas imágenes y salvar diagnósticos de baja dosis. Pero claro, al meter algoritmos que cambian los píxeles, tenemos que cambiar de métrica. Pasamos del CNR al PSNR. Esta diferencia es crucial. El CNR nos dice si el ojo humano puede ver el problema, pero el PSNR evalúa la fidelidad matemática del algoritmo de eliminación de ruido. Nos responde a la gran pregunta: ¿este software se está inventando datos o está respetando la imagen original perfecta?
El PSNR es un juez implacable que penaliza a los algoritmos que suavizan o lavan demasiado la imagen. Utiliza lo que llamamos error cuadrático medio, o MC. En esencia, si una IA elimina el ruido pero de paso borra un borde anatómico importante, el error se dispara y el PSNR cae en picado. Por tanto, un PSNR muy alto nos confirma que el algoritmo actuó con precisión quirúrgica, quitó solo el ruido sin alterar en absoluto la verdad biológica del paciente. Y finalmente, el quinto punto, algoritmos en la práctica. Vamos a ver esto aplicado al mundo real con escáneres de tomografía. La literatura reciente nos ofrece comparativas definitivas entre distintos métodos, y los resultados son, la verdad, sorprendentes. Si comparamos, por ejemplo, métodos clásicos con el filtro bilateral, este último arrasa por completo. Logra un PSNR espectacular de más de 50 decibelios. Esto destroza a métodos antiguos como CLAE o Fourier, que se quedan por debajo de los 26 decibelios y pierden una cantidad de información médica que es vital. Y la matemática no miente al llevarlo a una imagen de un paciente real. Al procesar exactamente el mismo escáner cerebral con las 4 técnicas, las diferencias saltan a la vista. El algoritmo bilateral mantiene los bordes del cráneo y las cisuras del cerebro con una nitidez impecable. Por el contrario, enfoques como Fourier crean unos anillos fantasma muy molestos, y SLHHE directamente satura los contrastes, creando texturas artificiales que podrían llevar a un error de diagnóstico bastante grave. Esta diferencia se vuelve literalmente de vida o muerte al analizar una patología concreta, como un tumor cerebral. En la reconstrucción de alta fidelidad, la frontera entre el tejido sano y el tejido tumoral se preserva de forma brillante. Los gradientes altos siguen ahí. Pero en los métodos más débiles, en ese afán desesperado por borrar el ruido, la información diagnóstica vital se difumina o toma un aspecto como de plástico, perdiéndose por completo. Para confirmarlo, podemos recurrir a los mapas de error, que son la prueba definitiva del algodón. Nos muestran qué se ha perdido respecto a la señal original. Esas manchas rojas y blancas gigantescas en el mapa de CLHE gritan peligro, nos dicen que el algoritmo ha fulminado información anatómica de verdad. En cambio, si observamos el mapa casi completamente azul del método bilateral, sabemos que la estructura original se ha respetado, eliminando solo y exclusivamente el molesto ruido de fondo. Todo esto nos deja con una reflexión final ineludible. Hemos visto cómo unas matemáticas refinadas y unos filtros avanzados nos permiten salvar diagnósticos con dosis de radiación que antes parecían imposibles. Pero a medida que la inteligencia artificial sigue puliendo estas métricas, logrando valores de PSNR casi perfectos, nos vamos a chocar de frente con un muro: las leyes de la física. Porque por muy inteligente que sea un algoritmo, el modelo de Rose sigue siendo el rey. Si no han llegado suficientes fotones para crear un contraste real, ninguna IA del mundo podrá inventarse un tumor que el detector no captó. Entender dónde está ese límite mínimo absoluto es sin duda el mayor y más apasionante desafío para el futuro de la imagen médica.